Ahora vamos a estar probando el salto que nos genera esta otra bobina. Vamos a repetir el mismo proceso de antes. Vamos a fijar acá nuestro terminal de entrada y vamos a conectar acá los dos terminales positivo y negativo de este tipo de bobina. Encendemos el probador. Van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta los 12 milímetros. Hasta los 12 milímetros nos genera un salto de chispa constante. Ya hacia los 13 ya se nos empieza a cortar ese salto de chispa. El día de hoy vamos a estar realizando este probador del salto de chispa que nos va a ser muy útil en el momento de probar nuestras bobinas. Vamos a ir mostrando materiales en el transcurso de la construcción de este dispositivo, pero inicialmente vamos a necesitar unos recortes de acrílico. Yo estoy utilizando en este caso dos recortes de unos 5 centímetros aproximadamente, 5 por 4 centímetros, y este otro que va a ser de aproximadamente 9 por 4 centímetros, aunque ustedes pueden modificar un poco las medidas según el gusto y la aplicación específica que quizás le quieran dar. Esto es cloruro de metileno, que es un disolvente que nos sirve para pegar nuestras piezas de clérico. Vamos a utilizar un par de brocas. Yo voy a utilizar una de 1/8 y una de 5 milímetros, juego de machuelos de 1/4, inserto para madera roscado, también es de 1/4, en este caso un tornillo de 1/4, una varilla roscada de 1/4, un pomo y otros materiales que vamos a ir mostrando en el transcurso del video. Inicialmente vamos a tratar de fijar lo más parejo posible, que nos quede prácticamente una pieza sobre la otra de la manera más perfecta posible, y vamos a ir marcando en dónde vamos a hacer las perforaciones. En este caso vamos a tratar de hacerlas a la mitad de la longitud, o el ancho más bien, que tenga este elemento. Yo voy a utilizar un marcador de centros para poder ubicar la posición exacta donde debe quedar el agujero y que no se me patine la broca sobre el acrílico. Yo voy a utilizar este tipo de prensas para poder igualar los dos cuadrantes de acrílico y poder perforar los dos sin que se me vayan a mover uno con respecto al otro. Al hacer esto de esta manera, me aseguro de que los dos agujeros queden exactamente en la misma posición, y ahora voy a proceder a agrandar el agujero. Inicialmente lo perforé con una broca de 1/8, ahora los voy a perforar con la broca de 5 milímetros y voy a realizar el roscado en cada una de las placas. Acá ya tenemos el de 5, ahora con un machuelo vamos simplemente a ir roscando cada una de las placas de acrílico. Ya que las tenemos roscadas, con nuestra varilla roscada de 1/4, vamos a tratar de unir las dos. Y acabamos de marcar simplemente la posición en la cual las dos quedan
lo suficientemente alineadas para poder proceder al siguiente paso. Acá lo que hicimos fue tomarlos con una prensa y con el tornillo puesto o la varilla roscada puesta, para que de esta manera los dos agujeros me queden completamente alineados. Ya en este punto vamos a utilizar el cloruro simplemente para generar la fusión de estos acrílicos. Importante tener en cuenta que antes de pegar estos acrílicos, esas superficies en contacto tienen que estar completamente lisas o lo más lisas posible, para que el solvente pueda fundir fácilmente estas dos superficies y genere esa soldadura, porque básicamente es simplemente una soldadura por disolución del material. Una vez las piezas se hayan secado, ya podemos retirar la varilla. En caso de que no tengamos de pronto el cloruro, no lo consigamos, también se podría hacer con pegamento instantáneo. Va a funcionar algo similar. Acá ya en este punto ya podemos retirar nuestra varilla roscada y continuar con nuestro procedimiento. En uno de los laterales vamos a estar colocando un inserto para madera como estos. Esto también se le conoce como tuerca T. A esta tuerca T le vamos a aplanar todas estas aristas para que nos quede de esta manera. Esto nos queda una cabeza un poco más plana comparado como es originalmente. Simplemente con los alicates van presionando y van aplanando todas estas aristas o puntas que traen para insertarse en la madera. Ahora, con una broca, en este caso de 8 milímetros, vamos a perforar uno de los agujeros roscados que hicimos para poder insertar nuestra tuerca T, y ella va a ser la encargada de servirnos como masa para cerrar nuestro circuito en el salto de la chispa, para que la chispa pueda saltar entre los dos electrodos que finalmente los va a estar formando un tornillo por un lado y nuestra varilla roscada por el otro. El siguiente paso que vamos a hacer es generar una especie de cavidad para poder esconder un poco la cabeza de esta tuerca T y que no nos sobresalga mucho acá del acrílico. Es un paso que pueden o no seguir, no es estrictamente necesario hacerlo. Yo siempre lo voy a hacer porque me parece que queda un poco mejor la presentación de mi probador de chispa. Para ello voy a utilizar una broca de este tipo para poder generar esa ranura. Así nos quedaría la cavidad para esconder un poco la cabeza de nuestra tuerca T y darle una mejor presentación a nuestro probador. Antes de instalarla o antes de fijarla en su posición, vamos a tomar un trozo de cable que nos va a servir como masa. Este es el cable que vamos a estar utilizando como cable de masa. Acá le hemos puesto una terminal de ojo, la cual tiene un agujero con el suficiente espacio para poder acoplarse acá a nuestra tuerca T, y hemos quitado una de las patillas de la tuerca T para darle espacio acá al punto de conexión de nuestra terminal y así poder generar nuestra conexión a masa de nuestro probador. Vamos a tratar de soldar estos dos componentes para crear una mejor unión eléctrica y mecánica entre las dos piezas antes de fijar esto a nuestro chasis del probador. Aquí ya tenemos soldada nuestra terminal de ojo a la tuerca T. Ahora lo próximo que vamos a hacer es pegar estas dos piezas, tratando de alinear esto lo mejor posible, los dos agujeros roscados lo mejor posible. ¿Cómo pueden alinear fácilmente los dos agujeros, incluido nuestra tuerca T? Simplemente colocan la varilla, una tuerca en la mitad, enroscan la tuerca T y con esta simplemente pueden generar algo de presión extra para ayudar a pegar con mucha más presión esta tuerca en su posición. Pueden utilizar un pegamento bicomponente, como es el caso de pegamento epóxico, que es el que voy a utilizar yo, y con eso será más que suficiente.
Aquí ya lo hemos pegado, vamos a dejar que seque por completo para continuar con el proceso de construcción. Una vez el pegamento sea secado por completo, podremos retirar la tuerca y retirar nuestra varilla roscada del chasis o del cuerpo del probador. Ahora vamos a tomar este tornillo y vamos a tratar de hacer una punta afilándole que nos quede lo más centrada posible para que esa punta nos sirva como entrada de corriente. Este tornillo va a ir conectado finalmente a nuestra bobina de alta por medio de un cable como este. Ya le tenemos acá soldado una terminal de ojo y una pinza de color rojo en su extremo. Aquí ya hemos sacado algo de punta al tornillo que nos va a servir como entrada de corriente o el que va a ir conectado a la bobina de alta. Vamos a colocar una terminal de ojo y la vamos a ir enroscando por este extremo. Ahora por el otro lado vamos a colocar nuestra varilla roscada, vamos a medirla y vamos a cortarla a la longitud necesaria para poder generar el salto de chispa correspondiente. Bueno, acá ya tenemos armada nuestra varilla roscada y nuestro pomo. Hemos aplicado un poco de pegante para que no se nos vaya a mover de su posición. Acá hemos tenido que pegar una tuerca de 1/4 porque la rosca de nuestra tuerca T es un poco holgada y nos permite este movimiento. No queda bien ajustada y bien centrada la varilla roscada. Entonces, ¿qué hicimos? Al colocar esa tuerca y ajustarla un poquito, ya logramos que se elimine prácticamente ese movimiento o esa holgura que lleva y ya nuestra varilla roscada queda completamente centrada y prácticamente sin movimiento con respecto al otro tornillo. Si ustedes se fijan, en ningún momento mientras yo la estoy moviendo se aprecia alguna holgura y los tornillos van bastante centrados. Hemos también sacado un poco más de punta a la varilla roscada y al tornillo para generar un mejor punto de salto de chispa, para que se concentre desde ahí el salto de la chispa y sea mucho más visible y mucho más fácil de medir. Esto ahí, si se dan cuenta, quedan bastante centrados. Vamos a hacer una prueba preliminar para verificar el funcionamiento de mi medidor. Y vamos a estar utilizando nuestro probador de bobinas que ya habíamos realizado en un video anterior. Aquí ya tenemos conectado nuestro probador a la batería. Vamos a conectar ahora la pinza roja de nuestro medidor a la salida de corriente de la bobina, la pinza negra a la masa de la batería. Por acá simplemente conectamos los cablecitos de nuestro probador de bobinas a nuestra bobina COP. Aquí ubicamos bastante cerca los electrodos para iniciar y apreciar el salto de chispa inicial. Ahí se alcanza a escuchar con bastante claridad y aquí quizás se alcanza a percibir el salto de la chispa. Vamos a empezar a mover el electrodo de masa para aumentar el espacio y generar una resistencia a ese salto de la chispa. Si nos fijamos en este punto, la chispa prácticamente empieza a fallar por la distancia entre los electrodos. Hay momentos en los que deja de saltar esa chispa entre los electrodos
Eso indica que la bobina, digamos que hasta ahí llega el límite en la cual puede generar el suficiente voltaje para vencer la resistencia del aire y generar ese salto de chispa. Y acá digamos que ya tendríamos una buena parte de nuestro probador armado. Ahora lo próximo que vamos a hacer es a colocar una escala acá en esta parte inferior para poder medir con relativa precisión la distancia entre los electrodos y por ende la distancia que logra generar el salto de la chispa cada una de las bobinas. Aquí ya tendríamos nuestra escala puesta. Lo único que hicimos fue una impresión, una escala de 0 a 5 centímetros. La fijamos con cinta transparente para protegerla y para que se pueda observar la escala, y ya con eso nosotros podemos medir la distancia del salto de la chispa. Tratamos de alinear lo mejor posible el 0 con la punta de nuestro tornillo fijo, y con el otro pues vamos a ir desplazándonos y poder medir el salto de esa chispa. De hecho, no sé qué tan bien se observa en la cámara, pero hasta nos podíamos ayudar con la sombra que proyecta en este caso la luz que estamos usando acá para la grabación, y ubicar desde ahí nuestro tornillo como punto 0, y la sombra que proyecta el otro tornillo pues será el que lleve la medición. Quizás ahí se logre apreciar un poco mejor. Esto vamos a comenzar en aproximadamente 1 milímetro. Acá nuevamente tenemos conectada nuestra bobina, tenemos nuestro probador de bobinas. Vamos a encenderlo. Veamos cómo se genera el salto de la chispa. Vamos a disminuir la frecuencia. Y vamos a ajustar el ancho de pulso. Y ahí ya empezamos a separar los electrodos y podemos medir hasta qué punto, hasta qué distancia se empieza a ir la chispa. Y de hecho se alcanza a sentir interferencia o cortes en la chispa. Y apenas vamos en 2 milímetros. Nos retomamos nuevamente 1 milímetro. Y la idea de esto es que, por ejemplo, si nosotros tenemos varias bobinas, como en este caso que son bobinas COP o bobinas independientes, podremos comparar el estado de cada una de ellas. Entonces simplemente desconectamos una, la dejamos aparte. Si queremos anotamos el dato que acabamos de registrar con nuestro medidor de salto de chispa. Conectamos acá nuevamente, encendemos el equipo y podemos volver a medir la distancia a la que salta la chispa antes de generarse el corte. Acá ya vamos en 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, aproximadamente 5 milímetros, 5.5, 5 milímetros nos está generando el salto de esta chispa. Entonces, si comparamos esta bobina con la anterior, esta va a tener una potencia mucho mayor, nos puede generar un salto de chispa mucho más alto que esta otra que acabamos de probar. Esta es marca Valeo, que eran las originales de Renault en la momento, y que posteriormente fueron reemplazadas por la marca Verú. Vamos a probar otra, y de esta manera es que podemos nosotros comprobar el estado real de la bobina. No solo mirar si genera el salto de la chispa o si produce el alto voltaje, sino qué tan fuerte va a ser ese alto voltaje, qué tanta distancia nos va a poder cubrir. Vamos a devolvernos y vamos a iniciar nuevamente desde 1 milímetro. Ahí encendemos y empezamos a listo. Como pudimos observar, está apenas a los 3 milímetros, ya no genera el corte de la chispa. Hasta el momento la segunda que probamos es la que está en mejor estado. Vamos a probar la cuarta y última. Bien, volvemos nuevamente a acercar acá 1 milímetro. Encendemos el probador. Esta última nos genera apenas un salto de 2 milímetros antes de presentar interferencia. Entonces de momento la que mejor está es esta, que es la segunda, que de hecho es la más nueva de estas 4 bobinas. Estas ya tienen un uso bastante elevado comparado con esta otra, y quizás también por eso nos presente un mayor salto de chispa.
Ahora vamos a estar probando el salto que nos genera esta otra bobina. Vamos a repetir el mismo proceso de antes. Vamos a fijar acá nuestro terminal de entrada y vamos a conectar acá los dos terminales positivo y negativo de este tipo de bobina. Encendemos el probador. Van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta los 12 milímetros. Hasta los 12 milímetros nos genera un salto de chispa constante. Ya hacia los 13 ya se nos empieza a cortar ese salto de chispa. Y si nosotros quisiéramos de pronto compararla con otra bobina similar para comparar el estado, de igual manera lo podemos hacer como hicimos con las bobinas anteriores. La otra bobina, entonces vamos a hacer la comparación. Recordemos que la anterior llegó hasta 12 milímetros antes de que se empezara a interrumpir ese salto de chispa. Vamos a verificar con esta otra cuál es la distancia que puede generar ese salto de chispa. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 milímetros. Esto hasta los 14 milímetros nos generan salto de chispa. Si comparamos esta con la anterior, esta tiene un salto de chispa a una potencia mucho más elevada, a pesar de que esta otra es mucho más nueva. Bien amigos, esto sería todo por este video. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido y nos veremos en el próximo video.